Agradezco enormemente al pastor Esteban Bor y al pastor Joel Flores, por compartir este tema tan puntual, tan único, tan especial sobre la ley dominical, una ley que estoy seguro, un decreto que muy pronto se emitirá en Estados Unidos, y pronto será replicado por los demás países en el mundo entero, y nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, necesitamos seguir pregonando la verdad del sábado, como lo enseñó la lección de escuela sabática del trimestre pasado. Vendrán tiempos angustiosos, tiempos difíciles, pero hay una garantía excelente que Dios estará con nosotros. Pasamos por momentos difíciles en la tierra, pero Dios estará con nosotros. Voy a invitarte para que veas este video y lo voy a compartir contigo. Según el espíritu de profecía, el gobierno de los Estados Unidos va a ser una imagen del papado al unir la iglesia con el Estado. Ustedes saben lo que es la imagen de la bestia, ¿verdad? La bestia es el papado. Una imagen de la bestia significaría una representación parecida a la iglesia romana. Ahora, ¿qué caracteriza al papado? Hay muchas cosas que ha hecho el papado, muchas características, pero hay una característica fundamental del papado y es que une la iglesia con el Estado. Es una iglesia y un Estado. Por eso puede usar poder político para imponer sus creencias religiosas. Es decir, la imagen de la bestia en los Estados Unidos significa que en los Estados Unidos se va a usar el Estado por parte de la iglesia para imponer observancias religiosas. En segundo lugar, las iglesias protestantes de los Estados Unidos, según el Espíritu de Profecía, convergerán en puntos de doctrina que tienen en común. No se unirán para establecer una sola iglesia, sino que se unirán con una misma causa. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, no debemos esperar una mega iglesia, una sola denominación en los Estados Unidos. No, lo que va a suceder es que todas las iglesias se van a unir en puntos comunes de doctrina. Y si ustedes leyeron el capítulo 5 y el capítulo 7, ya vieron que este es el argumento que se usó dos veces. En tercer lugar, el Espíritu de Profecía nos dice que se hará un intento de cambiar o enmendar la Constitución de los Estados Unidos. Lo que hoy se consideraría inconstitucional, que es una ley dominical y una ley antisabática, se declarará constitucional. Es decir, leyes inconstitucionales, la Corte Suprema las va a declarar constitucionales. La bestia con cuernos de cordero, que representa libertad civil y libertad religiosa, hablará como un ¿qué? Hablará como un dragón. Y la gente dice, ¿cómo es que los Estados Unidos pueden tener esta idea de libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, y creer uno que va a llegar el momento en que va a repudiar la Constitución y va a unir la iglesia con el Estado? Eso sería inconstitucional. Pero en Apocalipsis 13 tenemos la contradicción. Es una bestia que tiene cuernos como de cordero, pero habla como un dragón al mismo tiempo. Es decir, la bestia de la tierra tiene las dos características, mientras que profesa una cosa, en realidad en la práctica hace otra. Otro punto, en la parte de arriba de la página 65, el Espíritu de Profecía nos dice que por no guardar el domingo como día de reposo, el remanente será culpado por los problemas que existen en el mundo natural, en el mundo social y en el mundo religioso. Se repetirá lo que ocurrió en los días de Elías. ¿Recuerdan en los días de Elías, cuando Elías vino a Acab y Acab le dijo, ¿eres tú el que alborotas a Israel? Estaban buscando a Elías, culpándolo, diciendo, si podemos deshacernos de él todo, estará bien, regresará la prosperidad. Sucederá también lo que hizo Nerón con los cristianos, cuando dijo que el declive del imperio se debía a los cristianos que estaban en el imperio. Entre 1864 y 1888, que fue la primera vez que procuraron implementar una ley dominical, la intranquilidad social que existía era por causa de la guerra civil. Ustedes saben que una guerra civil que desbarató en gran medida los Estados Unidos, dividió el norte del sur, murieron centenares de miles de ciudadanos de los Estados Unidos en esta guerra civil. Y eso en realidad
fue la turbulencia que existió en ese tiempo. Luego encontramos que el Espíritu de Profecía dice que los legisladores de los Estados Unidos, a fin de ganar el favor del pueblo, van a apoyar una ley dominical. Es decir, que los legisladores no van a estar de acuerdo en su corazón con la ley dominical, por lo menos muchos no van a estar de acuerdo. Pero por la presión del pueblo, los ministros mayormente sobre el pueblo, ellos van a acceder a una ley dominical por no perder su puesto político. Se va a repetir lo que sucedió con Poncio Pilato. Yo tengo una presentación sobre los eventos finales de Jesús y demuestro cómo en los días de Jesús se unió la iglesia con el poder civil, la iglesia apóstata judía apeló al gobierno romano para crucificar al Señor Jesucristo. Y Pilato 4 veces públicamente dijo, este hombre es inocente, este hombre no tiene ninguna culpa. Y sin embargo Pilato lo condenó. El líder político instigado por la iglesia condenó a Jesús por no perder su puesto político. Dijo, el pueblo le dijo, si tú no condenas a este hombre, no eres amigo de César. Es decir, te vamos a acusar con César y César te va a quitar de tu puesto político. Es interesante estudiar los eventos finales a la luz de los eventos finales de Jesús. Se va a repetir al pie de la letra lo que pasó con Jesús, con su pueblo también. Siguiente punto, algunos congresistas apoyarán la ley dominical no por convicción, sino por temor a perder su posición política. Ahora escuchen bien. Según el Espíritu de Profecía, no debemos votar por candidatos que apoyan la unión de la iglesia con el Estado y la legislación religiosa. Dice ella que si votamos por tales candidatos, seremos responsables ante Dios por los pecados que cometen mientras ocupan su puesto político. Es interesante que en 1888, este es un dato muy interesante, el Partido Demócrata tenía el modo de pensar que tienen los republicanos de hoy. Los demócratas eran los que especialmente querían legislación religiosa, mientras que en la década de los 1980, 1990 y principios del 2000, es el Partido Republicano los que han estado presionando por legislación religiosa. Siguiente punto, los líderes del movimiento a favor de una ley dominical no se darán cuenta en cuanto a las serias implicaciones de lo que están haciendo. No caerán en cuenta cuál es la fuente o cuáles serán las consecuencias de la ley dominical que ellos van a aprobar. Va a suceder como en los días de Jesús. ¿Recuerdan lo que dijo Caifás? Caifás dijo, es necesario que este hombre muera para salvar a la nación. Porque si este hombre no muere, vienen los romanos y nos quitan la nación. La hermana White dice que el mismo argumento se va a usar. Si no acabamos con esta gente, lo que va a pasar es que la nación de los Estados Unidos se va a desbaratar y va a dejar de existir, va a perder su poder. Por eso es necesario acabar con esta gente. Es decir, se va a repetir el mismo argumento que se usó en los días de Jesús. Y los líderes no se van a dar cuenta de las serias implicaciones. Porque si Caifás hubiera estado vivo en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén, se daría cuenta cuál fue el resultado de su decisión. Ahora, siguiente punto. Esto nos hace pensar de lo que ocurrió en los días de Asuero, en la historia de Esther. El consejero religioso del rey lo convenció de que los judíos eran una amenaza para la estabilidad del reino. ¿Recuerdan eso? Que fue Amán y le dijo al rey, mira, hay un pueblo esparcido en todas partes, tienen leyes diferentes, no obedecen las leyes del rey, no conviene tenerlos, porque si la gente no obedece las leyes, va a haber insurrección y va a haber problemas en el reino, tienes que deshacerte de ellos. Pero era mentiroso, ¿verdad que sí? ¿Qué sucedió cuando el rey Asuero se despertó y se dio cuenta que su consejero lo estaba engañando? Se llenó de ira, fue contra el que lo había aconsejado mal. Eso mismo va a suceder al final de la historia. En Apocalipsis 17, 16 dice que los reyes con quienes fornicó la ramera se levantarán contra la ramera.
y la harán desolada, desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que van a estar bien bravos con ella. En realidad es el castigo que se le daba a una prostituta en el Antiguo Testamento. El siguiente punto: los protestantes le pedirán a los católicos que apoyen la ley dominical nacional. A veces pensamos que son los católicos que le van a decir a los protestantes que ellos impongan una ley dominical, y eso puede tener un elemento de verdad, pero los protestantes van a pedirle a los católicos que apoyen en los Estados Unidos una ley dominical según el espíritu de profecía. No serán los católicos los que persuadan a los protestantes, sino los protestantes que persuadirán a los católicos. Por eso es que la segunda bestia de Apocalipsis 13 hace una imagen de la primera bestia para favorecerla y ayudarla a recuperar su poder. Al pie de la página, la ley dominical con el transcurso del tiempo se convertirá en una ley antisabática. Es decir, al principio va a ser una ley dominical, todos tienen que guardar el domingo, pero finalmente lo que sucederá es que harán una ley que prohíba también guardar el sábado. Y eso, claro, sería una ley inconstitucional y sería una violación de las primeras dos cláusulas de la primera enmienda de los Estados Unidos. La primera enmienda dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión, ni que prohíba que la gente practique su religión. ¿Sería una violación de eso implementar el Congreso una ley dominical? Lógico, claro que sí, es establecer religión. ¿Sería inconstitucional prohibir que la gente guarde el sábado? Es una violación de la segunda cláusula que dice que la gente puede practicar libremente su religión. Pero eso va a pasar. Es decir, los Estados Unidos va a contradecir lo que está en la Constitución en la práctica. Tiene dos cuernos como cordero, pero va a terminar hablando como ¿qué? Como un dragón. La sierva de Dios dice que se impondrá por la fuerza la marca de la bestia y se perseguirá a los que tienen el sello de Dios. Es decir, no solo se exigirá la observancia del domingo, sino que se prohibirá la observancia del sábado. Así, se pisotearán las primeras dos enmiendas, dos cláusulas de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Y saben, hay dos historias bíblicas que ilustran esto muy bien. Las primeras dos cláusulas de la primera enmienda a la Constitución. Esas historias están en Daniel 3 y Daniel 6. Yo pregunto, cuando Nabucodonosor levantó una imagen y mandó a todos a adorar a la imagen, ¿estaba estableciendo el rey una observancia religiosa? ¿Cómo no? ¿Sería esa una violación de la primera cláusula de la primera enmienda? ¿Hacer una ley que establezca religión? ¿Cómo no? ¿Cuál fue el resultado de que el poder civil implementara esa ley de adoración? Persecución. Ahora, en Daniel 6 tenemos el otro lado de la moneda. En Daniel 6 el rey no está estableciendo religión, sino que está prohibiendo que la gente practique su religión. Dice, no se puede hacer una petición a ninguna persona dentro de 30 días, sino al rey. Es decir, se está prohibiendo que Daniel ore a su Dios. ¿Y qué sucedió como resultado de esa ley? Nuevamente, ¿qué cosa? Persecución. Es decir, cuando se viola la primera o segunda cláusula de la Constitución de los Estados Unidos, el resultado inevitable es la persecución. Estamos en la página 66. Se usarán métodos solapados y artificiosos para implementar una ley dominical. Siguiente punto. Se vincularán buenas causas con la legislación en favor de una ley dominical. Es decir, con la ley dominical va a haber buenas causas. En la década de los 1880, la ley dominical se vinculó muy estrechamente con la obra de temperancia. Dos grupos que abogaron más fuertemente en favor de una ley dominical fueron la Unión de Mujeres en favor de la temperancia y el tercer partido prohibicionista, es decir, para prohibir el licor. Al final de la historia, tal vez las causas sean otras, como el matrimonio gay, como el aborto, la pobreza, el cambio climático y la familia. Pero el principio será el mismo.
buenas causas vinculadas con una ley dominical. Y la hermana White dice que no podemos apoyar las causas por las cuales abogan ellos, a pesar de que son buenas, porque están abogando junto con las causas buenas, están abogando por una ley dominical. ¿Está claro ese punto? Eso va a suceder. Y por lo tanto van a decir, como los adventistas no van a poder apoyar una ley, digamos, en cuanto al cambio climático o una ley en cuanto al aborto, porque va vinculada con una ley dominical, van a decir, ve, la iglesia adventista está a favor del aborto y la iglesia adventista no cree en el cambio climático y la iglesia adventista no está a favor de ayudar a los pobres. Se van a usar todos esos argumentos porque no podemos apoyar las buenas causas que están vinculadas al mismo tiempo con una mala causa. Cuando la adoración venga por imposición, es decir, cuando se coloque por encima de lo que Dios dijo, eso representa mi lealtad o a Dios o a lo que diga la bestia. Entonces, todo esto nos está llevando ¿a dónde? De que pronto habrá una orden o una ley dominical. ¿Quieren ustedes para comprobar cómo está ese avance? Tengo aquí en mis manos un libro llamado Laudato Si. Quien escribe este libro es el Papa Francisco. No es un libro muy antiguo, es un libro nuevo. Y aquí en este libro, el Papa Francisco propone, wow, qué cosas interesantes. Préstenme atención aquí. ¿Qué cosa propone? El cuidado de la casa común, el cuidado del medio ambiente. ¿De qué manera? Aquí dice, guardando un día, dejando de contaminar el ambiente un día. Presenta el domingo no como día de adoración, lo presenta como un día de preservación para el planeta. Y en un momento de la historia, que es el nuestro, donde se habla tanto del cuidado del medio ambiente, de ecología, esta es la propuesta del Papa Francisco, que todos puedan dejar de trabajar el domingo. Todos. ¿Acaso Dios ya nos separó un día? Ahora, fíjense, el otro material que yo les mostré fue escrito allí por el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Ahora, este es escrito por el Papa Francisco. Los dos hablan acerca del domingo. El primero como una base, diciendo que guardamos el domingo por la resurrección de Cristo, y el segundo diciendo, necesitamos guardar todos. ¿Por qué motivo? Para preservar el medio ambiente. Quiere decir, ustedes saben que esto ya está siendo estudiado en diferentes países. Y en algunos países, incluso aquí de Sudamérica, ya hay incluso leyes locales donde está totalmente prohibido poder comprar, poder vender, poder negociar el día domingo. ¿A qué cosa estamos llegando? A una pronta ley dominical. Y en esa ley dominical, cuando sea impuesta una adoración por encima de aquel que Dios colocó, entonces se convierte ¿en qué? En marca. Conocimiento. Frente. ¿Qué más? Trabajo. No puedes comprar y no puedes vender. Es decir, esto es un asunto tan serio que el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que esa imagen o para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no le adorase. ¿De qué estamos hablando? De una imposición de adoración. ¿Acaso eso no es lo que hizo Nabucodonosor? ¿Acaso es eso es lo que